La relación que tiene la precisión y la exactitud con el sobreentrenamiento y el subentrenamiento. Es el clasificador donde eso se ve con más claridad. Entonces, veamos cuál es la idea. La idea es, yo tengo acá un espacio de atributos bidimensional, o sea, el eje X y el eje Y están representando estatura y peso, o están representando pH de la sangre y latidos cardíacos, lo que ustedes quieran. Y circulito y estrellita están representando categorías que yo quiero predecir. Todos los circulitos tienen tal estatura y tal peso, todas las estrellitas tienen tal estatura y tal peso. Esos son los datos que yo conozco, mi conjunto de entrenamiento. Ahora viene cuadradito, y cuadradito se pregunta, ¿y yo qué soy? ¿Seré estrellita o seré circulito? Entonces, lo que le pasa a cuadradito es que es muy voluble, es muy influenciable, entonces le empieza a preguntar a los vecinitos, che, ¿vos qué sos? Y yo soy estrellita, ¿y vos qué sos? Yo circulito, vos estrellita. Ah, bueno, la mayor parte de mis vecinos son estrellitas, así que yo soy estrellita también. ¿Sí? K es la cantidad de vecinos a los cuales le va a preguntar. Y le va a preguntar a los vecinos más cercanos en términos de cómo nosotros tengamos el espacio. Tendremos un espacio estandarizado, tendremos distancia de Mahalanobis, ¿sí? No lo sabemos todavía. La idea del clasificador es indiferente y es aplicable con los valores inmediatos o con los valores estandarizados o con los valores Mahalanovisados. Bueno, es interesante que la carga computacional del algoritmo no depende de K, porque yo tengo que calcular la distancia del cuadradito a todos para encontrar los K que están más cerca. ¿Sí? Así sea que le pregunte a uno o a todos, tengo que calcular la distancia del cuadradito a todos para saber cuáles son los que están más cerca. Así que no es que un valor de K más bajo lo hace más eficiente. Lo que pasa con un valor de K más bajo o con un valor de K más alto es otra cosa. Y eso es lo interesante. Supongamos que yo tengo N casos de entrenamiento. ¿Sí? Tengo N que son, qué sé yo, 48 circulitos más 52 estrellitas. ¿Sí? N igual 100. ¿Qué valores de K posibles yo tengo? ¿Sí? Entre 1 y 100, exacto. ¿Sí? Entonces, si le pregunto a K igual a 1, el clasificador es el vecino más cercano. Si le pregunto a todos, entonces la regla de la mayoría. ¿Sí? Entre esos dos extremos discurre el comportamiento de K vecino más cercano. Entonces, pensemos qué pasa con K igual a 1. Con K igual a 1 podríamos decir que el algoritmo es le da mucha importancia a lo que está ocurriendo localmente y muy poca importancia a lo que está ocurriendo globalmente. ¿Sí? Está sobreadaptado a las situaciones particulares. Y por lo tanto, nos encontramos con una situación, ustedes imaginen de pronto que yo muevo a cuadradito a lo largo de una recta más o menos por acá. Entonces la muevo un poquitito y deja de ser estrellita y pasa a ser circulito, y luego vuelve a ser estrellita, luego vuelve a ser circulito. Eso lo asociamos al comportamiento que hoy llamábamos impreciso. Le falta precisión. ¿Sí? Ustedes imagínense que nosotros hicimos un clasificador por K vecinos más cercano, donde estrellita representa cliente premium y circulito representa cliente estándar para un aplicante de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Llega un sujeto al banco y dice, yo quiero que me den una tarjeta de crédito, entonces el agente le hace algunas preguntas y en base a lo que sale de esas preguntas le dan alguna tarjeta de crédito. Entonces, imagínate que el comportamiento de
el analítico que utiliza el vecino más cercano, o sea, básicamente lo que hace es busca en la base de clientes el cliente que se parezca más, se fija cuál es el producto que le dieron a ese cliente y le da ese producto. ¿Sí? Lo que estaría ocurriendo sería eso. Entonces, bueno, si gana 35.000 por mes, le da una. Si gana 36.000 por mes, le da otra. Si gana 37.000 por mes, le da otra. Si gana... ¿Sí? Ese es un modelo impreciso. Es un modelo que pequeñas variaciones idiosincráticas generan grandes cambios en la decisión que el tipo toma. ¿Sí? El algoritmo está sobreadaptado, no generalizó. Me voy al otro extremo, le preguntamos a todos los vecinos y hacemos lo que hacen todos los vecinos. En este caso, yo tengo 52 estrellitas y 42 circulitos, por lo tanto, siempre va a decir estrellita. Siempre va a decir estrellita, quiere decir que si el cuadradito aparece acá, 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 acá o acá, va a decir soy estrellita. No tiene capacidad de discernir lo que está pasando localmente. Se fue para el otro extremo. Le importa solo la información global. Carece de capacidad de adaptarse localmente. ¿Sí? Generalizó por demás. Y por lo tanto su decisión está sesgada al sesgo de la mayoría. ¿Sí? Está sesgado a la mayoría. En un caso pierde precisión, en el otro pierde exactitud. En el medio habrá algún valor de K óptimo, que no lo sabemos, donde el equilibrio entre sesgo y precisión es el más adecuado. Algunos dicen raíz de n, otros dicen hacer la curva ROC cambiando n, cambiando K entre 1 y n y fijarte dónde queda mejor, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es muy importante porque muchos clasificadores que trabajan en espacios de atributos tienen el mismo comportamiento. Sobreajustan al atípico y por lo tanto se vuelven imprecisos. O bien generalizan por demás y por lo tanto se sesgan. Dejan de tener capacidad de mirar las circunstancias locales. Bueno, de SVM ya hablamos, lo decimos de una manera más rápida. Yo puedo tener clases que no sean linealmente separables, como las que habíamos intentado dibujar ahí. Entonces utilizo una función kernel que me lleva las clases a un espacio de más dimensiones donde por fin encuentro la separabilidad. Y no solamente eso, sino que estoy en condiciones de encontrar cuál sería el plano o el hiperplano que separa a las dos clases con un margen de error mucho más robusto. ¿Sí? Ahí la línea punteada separa, pero tengo puntos que están muy cerca de la línea punteada. La línea llena separa, pero los puntos que están más cerca están mucho más lejos que en el caso de la línea punteada. ¿Sí? SVM básicamente lo que hace es eso. Típicamente cuando yo estoy utilizando el SVM, a la hora de entrenar, lo que le puedo dar como parámetro de variabilidad es qué función kernel. ¿Sí? Le doy diferentes funciones kernel y veo cómo me dan los parámetros de calidad que ya vimos. Y finalmente llegamos a nuestro producto del día y del encuentro, que son las redes neuronales. La idea de las redes neuronales se basa en una función de activación, o sea, el modelo, ya dijimos que tiene más de 70 años, el modelo de Markuloff-Pitts de neurona era el de una unidad de activación que básicamente computa la sumatoria de sus estímulos que provienen de directamente la percepción o a veces de otras células, de otras neuronas, y en base a eso computa un valor de activación. Entonces, lo que ocurre aquí es que yo tengo mis parámetros de entrenamiento, que son los pesos, que están asignados a cada una de las dendritas, por llamarlo de alguna manera, y esos pesos me están ponderando cada uno de los activadores que yo estoy obteniendo. ¿Sí? Este sería el activador 1, peso 1, activador 2, peso 2, activador 3, peso 3, etcétera, etcétera. Por eso que fundamentalmente lo que yo estoy teniendo aquí, que está representado aquí, es un producto escalar
del vector de activación por el vector de pesos. Luego, yo básicamente lo que quiero hacer es obtener acá una función de activación que si es mayor que un determinado valor, entonces elijo la clase A, si es menor o igual que un determinado valor, elijo la clase B. Entonces eso va a representar en esta situación que este producto escalar, si es mayor que 0, voy para un lado, y si es menor o igual que 0, voy para otro lado. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo se representa de esa forma. Hay veces que yo me puedo encontrar con una situación donde en vez de tener, por ejemplo, todos los estímulos que pertenecen a la clase 1 por acá, en este caso tendremos x1, x2 nada más. Este sería x1, este sería x2. Yo puedo tener todos por acá y todos por acá, en cuyo caso mi plano de separación tendría esta forma. Pero hay otras veces, muchas, todas en realidad, o casi todas, donde estos están en un mismo cuadrante, por decirlo de alguna manera. Entonces yo necesito trasladar el plano, entonces lo que hacemos es tener un peso adicional. ¿Sí? Supongamos que esto es n, entonces tenemos un peso adicional n más 1 que está conectado a más veces c, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? La neurona tiene un pull-up y la seca para un lado. ¿Sí? Entonces este peso, positivo o negativo, me permite trasladar el plano porque estoy manipulando el término constante que necesito. Bueno, ya sabemos, este modelo no nos va a servir si los datasets no son separables. Bueno, antes de ir a eso, ¿cómo se entrena? Básicamente, entrenar al dataset es encontrar este vector de pesos aumentado, manipular, tal que me genere una superficie de separación que esté positivamente orientada respecto de todos los casos positivos y negativamente orientada respecto de todos los casos negativos. Yo entonces puedo cambiar esta representación. Yo creo que la astucia más grande didáctica es, supongamos que yo ahora, en vez de mirar el problema de clasificación desde el punto de vista del espacio de atributos, lo veo desde el punto de vista del espacio de los vectores de peso. Entonces yo tendré un espacio donde estará W1, W2. Sí, supongamos que yo tengo solamente dos entradas y puedo manejar solamente estos dos pesos. Una cosa muy interesante es en el espacio de los pesos, a diferencia del espacio de las activaciones, sí es cierto que todas las superficies separadoras pasan por el cero. O sea, yo acá voy a representar a un ejemplo cualquiera, este que está acá, supongamos un determinado valor de x1, x2. Cuando yo lo represento, se va a transformar en un plano o una recta que pasa por el 0, 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier combinación de W1 o W2 que esté orientado positivo respecto a este lugar, me va a clasificar a este como positivo. Y cualquier W1 o W2 que esté en este lugar, me va a clasificar a este como negativo. O sea, básicamente lo que estamos dibujando acá es el espacio de todos los vectores de peso posibles que me clasificarían a este ejemplo en particular como un positivo. Bueno, entonces nuestro devenir es muy sencillo. Simplemente yo tomo todos los casos positivos y los voy dibujando de manera tal que me vayan generando sus respectivas superficies, y tomo todos los casos negativos y hago exactamente lo propio, solamente que acá necesito ir para este lado. ¿Cuál es el área finalmente que a mí me sirve? Y será el área del espacio de los vectores de pesos
que esté orientada positiva respecto de todos los planos en negro y que esté orientada negativa respecto de todos los planos en rojo. ¿Sí? En ese caso, esta zona de acá, toda esta cumple con ese requerimiento. Cualquier W1 o W2 que está acá está orientado positivo respecto de todos estos y está orientado negativo respecto de todos estos. Simplemente lo que nosotros queremos hacer es buscar un algoritmo que me encuentre algún W1 o W2 que caiga por acá. Con eso nos conformamos. Y luego aparece una regla que es muy interesante, que es, yo puedo, esto después se generaliza porque es bastante interesante, pero no sé hasta qué punto nos vamos a meter. Yo puedo ver cómo son los gradientes y encontrar una función que a mí me permita calcular cómo es el gradiente global de todo este conjunto de casos de ejemplo y de esa forma orientar la búsqueda. O bien puedo tener un mecanismo que es mucho más sencillo, que es, supongamos que yo estoy en esta situación y elijo un W1 o W2 al azar. Elijo, suponete, este que está acá. Entonces, cuando verifico si estoy bien o estoy mal, tomo este patrón y este patrón que está de este lado me lo está clasificando correctamente, me dice negativo. Este es negativo, este es positivo, este es positivo, este es negativo. Acá le resto. Bueno, ¿para dónde tengo que mover yo el punto azul para corregir el error que estoy cometiendo respecto de este que está acá? Que te da el vector del... Exactamente, o sea, la regla del gradiente básicamente lo que me dice es en donde yo me equivoqué me muevo en la dirección del gradiente hasta que me dejo de equivocar. Esto puede hacer que acierte en este caso y pase a equivocarme en otros. ¿Sí? Entonces yo podré tener esta regla de ajuste de una manera que la tenemos que ir viendo con un poco más de cuidado. Pero bueno, básicamente lo que me está diciendo es, si yo tengo un falso negativo, simplemente lo que tengo que hacer es sumarle el gradiente del falso negativo, multiplicado por una determinada cantidad. ¿Sí? Si la multiplico exactamente por 1, llego hasta acá, así que puedo tener un factor que me asegure meterme bien dentro de la zona de convergencia. ¿Sí? Si, por ejemplo, mi situación es, yo estoy acá, entonces estoy bien con este, tengo verdadero positivo, verdadero positivo, verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo. Ahí lo que tengo que hacer es restarle en vez de sumarle, porque el gradiente va para el otro lado. O sea, mi regla de actualización del vector de pesos es, en cada falso positivo que le erré, le sumo el gradiente, y en cada falso negativo que le erré, le resto el gradiente, multiplicado por un factor de convergencia. Entonces, uno de los teoremas más importantes, que es el teorema de la regla del perceptrón, es, si yo hago esto en forma iterativa, termino entrando en la zona de convergencia. No estoy diciendo que sea efectivo, solamente estoy diciendo que hay un algoritmo que converge. O sea, yo le doy, la condición claramente es, esto es separable. Si esto es separable, quiere decir que esta área sombreada acá existe. Si esto no es separable, no hay un área sombreada. Nunca hay un lugar que esté bien orientado respecto de todos los casos. Entonces, el algoritmo del perceptrón simplemente lo que hace es parte de un vector de pesos aleatorio y luego va recorriendo los ejemplos hasta que encuentra el primero en el que le erró. Si el que le erró es un falso positivo, suma el gradiente al vector de pesos. Si el que es un falso negativo, resta el vector del gradiente del error al vector de pesos. Y así itera hasta que llega a la convergencia. Luego esto yo lo puedo hacer de una manera más masiva, tomo todos los que me equivoqué, sumo, resto todos los gradientes todos al mismo tiempo y hago una actualización masiva. O tengo una regla de relajación que se va moviendo una distancia que multiplica al gradiente por un factor que va bajando. ¿Sí? Esto simula
esas cosas que se aprendían alguna vez en las carreras de ingeniería que tienen que ver con los, el temple del acero y el revenido, etcétera, etcétera, donde uno básicamente lo que hace es cocina un poquitito el acero para que deje de ser frágil y recupere cierta flexibilidad, porque en el proceso de temple quedó muy dominante. Bueno, entonces hay una cosa que se llama simulated annealing, recocido simulado, revenido simulado, donde uno somete a un calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, donde calentar quiere decir al vector de pesos le sumo random, porque se quedó dando vueltas en un sector local sin converger, ¿sí? Es como que en el recorrido descendiendo por el gradiente entró en un pozo del cual no puede salir, entonces le doy una parada. A cualquier lado, salí de acá, a cualquier lado. Y luego empiezo a moverme, y luego le vuelvo a dar otra patada y empiezo a moverme, y así hasta que llego a algún punto de equilibrio, ¿sí? Si lo quieren ver como culinario, es culinario. Si le quieren dar la razón a la gente que hace un learning simbólico, decir esto es simplemente prueba de error, es prueba de error. El hecho de sí no funciona y permite hacer cosas hoy por hoy que están lejos de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial simbólica. Bueno, luego tenemos otras cosas que son más interesantes. Bueno, acá se ve cómo funciona la relajación sucesiva. Yo partí con este vector de pesos. En este lugar elegí este plano para corregir, entonces me moví una determinada distancia respecto al gradiente. Luego elegí este para corregir y me moví, y así, tarde o temprano, termino llegando a la región de convergencia. Hay otros métodos que también trabajan en forma masiva, o sea, uno esto lo puede pensar también lo puede pensar como un sistema lineal, donde el vector de pesos es la incógnita, el vector de estímulos son las variables, y yo tengo ahí adentro una matriz de variables por pesos que es la que yo estoy tratando de inducir. Es un problema subdeterminado, entonces lo que puedo hacer es calcular la pseudo inversa utilizando técnicas de álgebra lineal, entonces actualizo a través de la pseudo inversa. Sí, hay toda una serie de técnicas que básicamente nos permiten resolver este problema de una manera computacionalmente, entre comillas, económica, siempre y cuando el sistema sea separable. ¿Sí? Si el sistema es no separable, yo necesito dividir el problema en dos subproblemas, resolver cada uno de los subproblemas por separado, después juntarlo en otra capa que tenga en cuenta ambas condiciones. Bueno, ¿por qué necesitamos más cosas? ¿Por qué viene lo que viene después? Y porque cuanto más capas, o sea, si dos capas me permiten pasar de lo separable a lo no separable, tres capas nos van a permitir tener regiones convexas aisladas. Y cuatro capas nos van a permitir unir regiones convexas separadas en una única región más compleja. Y 5 otras cosas, y 6 otras cosas, y así sucesivamente. Si queremos darle un significado de abstracción a cada capa en términos de lo que geométricamente se puede hacer. ¿Sí? Una capa separa, dos capas generan una región convexa, tres capas unen regiones convexas. Pero luego las abstracciones pueden significar otra cosa. En una capa me abstraigo del color, en otra capa me abstraigo del tamaño, en otra capa me abstraigo de la rotación, y termino encontrando targets en todos lados. ¿Sí? Este chiquitito, grandote, ¿sí? Para lo cual necesito redes profundas. ¿Sí? Bueno, luego la forma de abstraer, basándonos en operaciones que mapean el producto escalar, simplemente me permite hacer operaciones algebraicas realmente muy sencillas. Hay veces que lo que yo quiero encontrar es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, me quiero abstraer del color, entonces tengo que hacer algún tipo de operación que quite la cromaticidad de los objetos de la matriz de atributos. Entonces necesito algo más complejo que simplemente hacer un producto escalar. Entonces es ahí donde alguien propuso, bueno, hagamos convoluciones. ¿Sí? La convolución, para quien no la conoce, la va a explicar Celia hoy en un rato, o si no mañana. ¿Sí?
Pero bueno, básicamente la convolución, si bien proviene de una teoría matemática bastante rica y compleja, que está relacionada con la transformada de Fourier y el dominio de frecuencia, etcétera, etcétera. En pocas palabras, en el caso de las redes neuronales se termina transformando en multiplicar una submatriz de coeficientes por la submatriz asociada a una determinada parte del vector de activación y encontrar un resultado ahí. O sea, yo puedo obtener cosas que son un poco más ricas que las que puedo hacer solamente con productos escalares. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que la convolución sigue siendo una operación lineal. Sigue siendo una operación que es asociativa, distributiva, sigue teniendo todo ese tipo de propiedades. Si así no fuese, toda esta tecnología de trabajar con el gradiente para actualizar, etcétera, etcétera, se caería. ¿Sí? Sigue siendo una operación lineal. Y hay veces que yo quiero colocar dentro de este proceso de aprendizaje algo parecido a la programación evolutiva o la programación genética. Entonces tengo redes adversarias y las pongo a aprender y a que compitan al mismo tiempo cuando van aprendiendo. Entonces, a lo mejor alguna zona de las capas de aprendizaje termina siendo hegemónicamente acertada por una y otra zona termina siendo acertada por otra, entonces voy eligiendo en cada caso lo que va ocurriendo en forma mejor. Y esto sigue creciendo porque luego tenemos redes gemelas sincronizadas, o sea, tengo dos redes que son idénticas, a una la trabajo con los ejemplos y a otra la trabajo con las observaciones, a partir de ahí aprendo cosas que hasta ese momento no conocía, o puedo tener redes que están sincronizadas. Una aplicación típica es, yo quiero reconocer acciones en video utilizando el video y el audio. Entonces tengo una red que va analizando el video, utilizando lo que es bueno para Action Recognition en video, tengo otra que va analizando el audio, ¿sí? Y las hago trabajar a las dos juntas como si fuesen parte de una red macro. ¿Sí? No hay un límite para esto. ¿Por qué se volvió tan pervasivo? Y por dos razones. La primera es la complejidad computacional del aprendizaje se hizo abordable gracias a la computación en la nube y a la GPU. ¿Sí? Hace 10 años, lo que van a hacer ustedes con Celia hoy, mañana y pasado, hubiera requerido días de procesamiento y poníamos la pava arriba de la máquina para calentar el agua del mar. ¿Sí? Esa es una de las primeras cuestiones. Y la segunda cuestión, no menos importante, es el setup de una red de estas es tremendamente complejo. ¿Cuántas capas? ¿Cómo están conectadas? ¿Qué hago para que una aprenda a partir de la otra? ¿Sí? Eso era en su momento tedioso, artesanal, sujeto a errores, porque era todo hecho a mano, entonces uno copy-pasteaba, porque se olvidaba de cambiar cosas. Hoy tenemos bibliotecas que con un scripting relativamente sencillo te arman la red. Entonces, esto da para generar experimentos, ¿sí? Para meter al estilo Carl Sagan, carbono, agua, electricidad, etcétera, etcétera, y ver qué cosa surge. Y de esa forma, es como que nuestra red neuronal genera redes neuronales artificiales que dan un resultado adecuado. Bueno, este entonces sería el preámbulo. La idea es hacer todo esto como para dejársela picando a Celia y que ella ahora continúe con su parte. No sé si quieren, porque si hacemos un intervalo nos vamos todos. Así que... Yo propongo que hoy se lleven las cosas instaladas y mañana arrancar con Deep Learning y más despejados. Entonces, sería... igual pasarías a hablar vos. Sí, una micronota es hace... habrá sido menos de un mes, salió un paper muy bonito sobre teoría de la información, sobre alguna posible teoría de explicación de por qué trabajan tan bien, y este señor también lo había propuesto teóricamente en el 95. Recién ahora, 2017, pudo entrenar una familia de redes gigantes y llegar a esas mismas conclusiones. Una cosa muy interesante que tiene, él analizó cómo iba decayendo el gradiente a medida que entrenaba la red. Y toda la primera parte era a ponchazos de disminuir el error, digamos, de llegar al final de la red, mirar el error, bueno,
disparar el gradiente por el otro lado para bajarlo. Pero la última parte, que es cuando estos valores random son más altos todavía que la variación que tiene el error del entrenamiento en sí mismo, se queda pimponeando en ese ping-pong de base, en esa relajación. Lo que hace, empieza capa por capa a descartar valores que siguen manteniendo el mismo error, digamos, pero dejan ir datos que no son necesarios. Esa última parte es crucial para la generalización, porque está descartando datos que no baja el error de la red y hace que sean mucho más comprimidos. Y eso lo pudo hacer gracias a tener bibliotecas como TensorFlow o PyTorch, y agarró una familia de 500 redes convolucionales. No usó ningún truco de los que vamos a ver para que las hizo la clásica. Y todas llegan a la misma